Ay, Luis, el único. Bueno, apagamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Nuestro Padre San Juan de la Cruz ruega por nosotros. Muy bien, entonces, resumiendo, veníamos viendo cómo el santo nos propone en esta poesía una experiencia propia y la pone como poesía y después como comentario para provocarnos, para que nos animemos a hacer experiencia de este Dios. Lo va a repetir a lo largo de toda la noche y también en su vida. Este es el camino estrecho que nos lleva a Dios. Por eso, este es el camino por el cual nos disponemos a la unión de amor con Dios, en el cual puede haber gracias místicas o no, pero que el resultado va a ser siempre el mismo, que crezca en nosotros el amor, ¿no? Obras son amores y no buenas razones, un amor que se exprese en la caridad, dice Santa Teresa de Jesús. Por eso nos presenta la noche, otra vez, pero es una experiencia que se pasa en el momento con mucho sufrimiento y que después que se ha salido se la declara dichosa, porque por esa experiencia es que pudo llegar a la unión de amor con Dios, ¿no? Y por eso dice, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformado. Pero claro, en el medio no se vive así, se vive con mucha dificultad y por eso se llama noche. Como veníamos viendo en la subida, noche porque es noche para los sentidos, ¿no? Y que se tiene que vivir en fe. Y eso es lo que vamos a recuperar hoy, ¿no? Habíamos visto al principio cómo el santo nos provoca a salir de nosotros mismos porque como tenemos estragado el gusto con las cosas sensibles, no somos aptos para Dios. Dios no puede comunicarse. Santa Teresa de Jesús lo hace un poco celoso a Dios y dice, el todo, lo resumo, el todo no se da del todo a quien no se da del todo, ¿no? Entonces, uno tiene que abrirse a un nuevo modo para poder unirse con Dios. Y por eso, primero, sube activamente hasta en la cima del monte de la perfección, en la medida de la actividad, y después en un momento determinado, o también junto con la actividad, el momento activo se da esta noche pasiva. Quiere decir que acá hay que padecer, hay que ser pacientes, pacientes. Ese es el secreto de la noche. No hay otro secreto. Ser pacientes y padecer. Y más que nada, salir del propio pensamiento, ¿no? Y ubicarse siempre en el modo divino. Por eso, él dice que la noche es como destetar a un niño, ¿no? Se lo desteta para que pueda caminar por sí mismo y pueda comer comida de adulto, ¿no? Por lo menos mejor comida. Y por eso se lo desteta, se le sacan los gustos de los principios, de los principiantes, otra vez, porque tenemos estragado el paladar, ¿no? Tenemos estragado, estamos llenos de gustos que no nos dejan ver lo que nos conviene. ¿Voy muy rápido? No, ¿no? Bien. Entonces, él nos dice, es necesaria esta purificación porque es necesario que crezcamos, que maduremos. Yo no sé si será así, pero recuerdo que me habían dicho que Kierkegaard, o como se diga en alemán, que es bastante complicado, decía, ¿no?, que los varones se dividen en solteros o casados, irresponsables o responsables, ¿no? Porque
el soltero es irresponsable y el casado, como tiene que mantener al hijo, a la mujer, tiene que cumplir con sus obligaciones responsables. Eso es, ¿no?, el ser inmaduro o maduro. El estar mirándose, a mí me gusta siempre decir esto, el ombligo, el propio, es más la pelusa del ombligo propio y no el bien de los hermanos, y no a los hermanos odios. Y por eso tienen que ponerse, los principiantes tienen que ponerse en esta condición de maduración, de purgación pasiva. Y veíamos cómo incluso el cántico comienza, ¿no?, con esta purgación. ¿A dónde te escondiste, amado? Aquel que nos regalaba, aquel que era nuestro gozo, aquel que nos movía a hacer oración, de repente desaparece. Y como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Porque así hace Dios. La única forma en que podemos tenerlo mientras vamos de camino es por fe. Por fe. Porque incluso aquellos que tienen experiencias profundas de Dios, como San Juan de la Cruz, todo lo tienen que vivir por fe, ¿no? Esto es fundamental. Segundo libro de la subida. Todo por fe. Entonces, dice el santo, los principiantes deben ser destetados para poder pasar a la contemplación, y por eso es necesario que sean purgados, y empezó a decirnos cómo es conveniente que sean purgados a través de las imperfecciones de los principiantes, mostrándonos, tomando como eje los 7 pecados capitales. Habíamos llegado hasta la lujuria, ¿se acuerdan? Y en esto de la lujuria habíamos visto... Habíamos visto esto, cómo se podía dar esto de la lujuria en el caso de los varones, vuelvo a repetir, por movimientos torpes, incluso por erecciones o poluciones, porque como cuando el Señor da su gozo, el que lo recibe es, en este caso, el varón, y puede ese gozo hacer gozar todo en el varón, según su medida. Otra forma también, y con eso habíamos quedado, era esto de que el demonio puede proyectarnos, por decir así, imágenes en la oración para que, enojados con nosotros mismos o aterrados, como dice aquí, de nosotros mismos dejemos la oración, ¿no?, porque él nos tiene miedo. Otra forma es justamente porque se nos dice que no tenemos que hacerlo, lo hacemos, ¿no? Lo típico, ¿no? Esto de tengo miedo de pensar esto y entonces tengo estas imágenes o estos sentimientos, estos movimientos torpes o actos torpes, porque tengo miedo de tenerlos y ya saben cómo somos, ¿no? Me dicen que no y yo hago eso. Otras personas, justamente por lo que decíamos al principio, pueden ser muy, él dice tiernos y deleznables, sino que significa que tienen poca resistencia, ¿no? Son tan tiernos, tan blanditos, pero no en el sentido... Salud. Que todo este gozo de la oración se encamina también por la cuestión de la lujuria, ¿no? Hay otros que hacen, especialmente lo dice acá el santo por los varones, ¿no?, que frente a las personas, incluso hablando de cosas espirituales, muestran brío y gallardía como seductores, ¿no? No conocemos a pocas personas así, ¿no?, que hablando de las cosas espirituales tratan de seducir al que lo escucha, ¿no? Y él lo pone también por el lado de la lujuria.
Esto es interesante, ¿no? Porque incluso llega a poner él estas fijaciones que tenemos con las personas dentro de la lujuria. Una amistad incluso que se vuelve encerrada en sí misma, que no está abierta a los demás, también el santo la pone en esta circunstancia de la lujuria. Fíjense el número 7, ¿no? Dice, cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu, lo cual se conoce ser así cuando, con la memoria de aquella afición, no crece más la memoria y amor de Dios, sino remordimiento en la conciencia, ¿no? Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios, ¿no? Y le gana y le da gana de Dios. Y creciendo lo uno, crece en lo otro. Esto es muy interesante porque han visto, hay personas que son muy encerradas en su propia amistad, que no permiten apertura hacia los demás, ¿no? Y el santo ve cierta sospecha de lujuria aquí, ¿no? Otra vez, no es una amistad verdadera, ¿no? Porque no se abre a los terceros. Ustedes saben que para Dios 1 más 1 es 3. No hay tu tía, porque vos haces oración para que Dios entre a tu corazón y Dios entró a tu corazón y metió a todos los que trae en la corte, ¿no? Entonces Santa Teresa decía, así como nuestro rey Felipe II, donde va con la corte, así donde está Dios, está con su corte. Así que la cosa es así. Por eso en las amistades, especialmente si estas amistades se dan en un plano espiritual, porque bueno, la cuestión física ya es otra cosa, pero aquí en un plano espiritual, si la cosa es muy cerrada y solamente están ellos y solamente hablan ellos, bueno, eso él lo pone también desde el lado de la lujuria, ¿no? Esto de la lujuria es importante. Esperen que ya me perdí porque no encuentro bueno, aquí no encuentro. Esto de la lujuria es importante, pero yo cualquier cosa lo podemos hablar después, lo vamos a pasar, porque me parece que es más importante lo que viene por abajo. Bueno, ya se sabe que una vez que está purificado, el alma por esta noche se sale de estas lujurias espirituales. El otro vicio, pecado capital que toca es la cuestión de la ira. El santo lo refiere más que nada a que cuando se nos acaban los gustos en la oración, entramos en enojo, nos enojamos fácilmente, estamos irritables, y él lo refiere, mire qué lindo, dice acá abajo, así como el niño cuando le apartan del pecho de que estaba gustando a su sabor, se enoja, ¿no? Y se encapricha. Así también se puede producir en nosotros que cuando nos saca Dios los gustos, ¿a dónde te escondiste, amado? Nos ponemos caprichosos y enojados. Y esta ira también se puede manifestar en los principiantes respecto de los enojos por los pecados ajenos y también por los enojos por los pecados propios, ¿no? Que se manifiestan justamente en la impaciencia. El que más remarca el santo es la gula espiritual. ¿Qué significa esto? Ya hemos visto que los principiantes tienen como un anticipo, digamos así, de lo que va a ser el cielo. Entonces, cuando vos haces oración, es como si el Señor te llevara al monte Tabor, pero después tenés que bajar del Tabor y subir al Calvario, ¿no? Y entonces los principiantes no quieren bajar del Tabor, ¿no? Le tienen miedo al Calvario, pero no se olviden nunca que atrás del Calvario está la resurrección.
Por eso el santo nos propone este camino de purgación, ¿no? Abandonar la cima del Tabor, la cima de los gustos, para poder ir a donde está Dios. Y esto de la gula lo tiene tan claro, y para él dice que es una de las imperfecciones más comunes en los que comienzan a tener oración, porque no se va a la oración para estarse con Dios, sino que se va a la oración por los contentos, ¿no? Es como que uno va a la oración por los regalos de Dios, por los bienes de Dios, y no va a la oración por el Dios de los bienes o el Dios de los regalos, ¿no? No vamos personalmente para encontrarnos con Él, sino que vamos más bien por lo que nos da, ¿no? Y aquí, en el capítulo 6, en el número 1, dice: engolosinados con el sabor y gusto que hayan en los tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción de él, que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual. Esto de ir solamente por los gustos y no para encontrarse con el Señor. Miren lo que dice aquí en el 2 el santo. Estos son imperfectísimos, estos que andan con los gustos, gente sin razón. ¿No? Claro, está estragado su paladar, ¿no? No es capaz ni siquiera de razonar. Miren qué interesante esto también cuando las parejitas por ahí no tienen en cuenta que si se aficionan mucho desde la genitalidad, por ejemplo, el uno al otro, puede estar equivocado su discernimiento respecto del matrimonio, ¿no? Que muchas veces pasa. Porque estragado el gusto, no es fácil razonar, ¿no? Dicen, estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la sujeción y obediencia, que es penitencia de razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todos los demás. A la penitencia corporal, que dejada esta otra parte, no es más que penitencia de bestias, a que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que hayan allí. Ahora, fíjense, hermanos, ¿por qué hay imperfecciones en los principiantes? Porque todavía el principiante es el centro. No ha salido de sí mismo, algo que venimos repitiendo y que remarcaba Lalo. Todavía está pensando en la pelusa de su propio ombligo, ¿no? No es capaz de abandonar eso por Dios, para encontrarse con Dios. Y dice, cuando le sacan, ¿no?, los gustos, cuando no lo dejan hacer lo que quieren, se entristecen como niños y andan de mala gana, y les parece que no sirven a Dios cuando no les dejan hacer lo que querrían. Andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto tienen por su Dios. Bueno, también al estar estragado su gusto, se encierran en sí mismos y faltan el respeto a Dios. Eso lo vamos a ver en los capítulos del 12 en adelante, que es muy importante, porque claro, como están encerrados en sí mismos, hay mucha soberbia y poca humildad. Y cuando hay poca humildad, no nos relacionamos como debemos con Dios, sino que nos relacionamos desde la soberbia. Nos ponemos en un pedestal y desde ahí hablamos con Dios de tete a tete, ¿no? De cabeza a cabeza, como si estuviéramos a la misma altura, ¿no? No de tú a tú, de tú divino, desde el tú humano, sino de tete a tete, de cabeza a cabeza, ¿no? Estando a la misma altura, otra vez igual. Entonces, por eso es importante someterse a estas purgaciones, ¿no? Para salir, para dejar de ser el centro. Y más importante, dejar de ser el centro es liberarse, ¿no? Liberarse de sí mismo. Vamos un poquito más rápido, si no les parece mal. Estos, por supuesto,
al estar encerrados en sí mismo y ir todo el tiempo por el gusto y moverse solo por los gustos, número 7, son muy flojos y remisos en ir por el camino áspero de la cruz, ¿no? Porque es así, ¿no? Santa Teresa lo repite muchas veces: regalo y oración no se compadece, ¿no? Para poder encontrarse con Jesús, es Jesús crucificado. Hay que ir por camino de cruz, ¿no? Tome su cruz y me siga, ¿no? El que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. Vamos rapidito. Capítulo 7, envidia y asidia espiritual, ¿no? Envidia que suele tener movimientos de pesarle el bien espiritual de los otros, pero más que nada, otra vez, porque como el principiante está en la soberbia, quiere ser el centro, ¿no? Y cuando hay otro que es el centro, le tiene envidia. Estos son malos espíritus, diría San Ignacio, porque producen sentimientos negativos, ¿no? También acerca, en el número 2, dice el santo, también acerca de la asidia espiritual, suelen tener tedio en las cosas que son más espirituales y huyen de ellas, como son aquellas que contradicen el gusto sensible, ¿no? Fíjense que está todo relacionado, ¿no? Yo, el centro y mi propio parecer. Por eso Dios nos tiene que bajar. Dios nos tiene que enseñar a caminar. En el número 3, y muchos de estos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repugnancia de acomodar su voluntad a la de Dios, ¿no? Recuerden que decíamos que mientras vamos de camino, el estado más alto en la vida espiritual es el matrimonio místico, y el matrimonio místico es justamente tomar la voluntad de Dios como propia. Pero aquel que es el centro del universo no puede tomar la voluntad del otro, porque es un inmaduro. Para eso es necesario que crezca y que sea capaz de ponerse en las zapatillas del otro, ¿no? Es interesante, acá podríamos también hablar un poco de la empatía. Voy rapidísimo porque vamos muy atrasados. Para un segundito, del 2 y el 3 quiero quedarme un ratito. En el 2 está diciendo, equiparando camino de perfección a negación de su voluntad. Y en el 3, completando lo que vos has dicho, hay una cita bíblica que para mí está equivocada, pero corregime vos. Él mismo enseñó en el Evangelio diciendo que el que perdiese su voluntad por él, ese la ganaría. Y el que la quisiese ganar, ese la perdería. Si uno va a Mateo 16:25, no dice voluntad, dice vida. Lo que pasa es que el santo es pícaro, ¿no? Como todos en aquella época, y citaban la Biblia como se les ocurría, ¿no? Eso es un argumento. Violencia que le dicen. ¿Está bien? Argumentos de autoridad, le decimos nosotros. Acomodan la Biblia a que quieren eso. Como la Biblia siempre es verdad, entonces la acomodan a que diga lo que quieren. Yo no sabía que era. Sí, pero es cierto, o sea, dentro de la vida del hombre un aspecto es la voluntad, una de sus potencias. Negación de la voluntad, querer nada, no querer. Sí, eco. ¿Por qué? Bueno, porque el problema es que el pecado nos ha hecho, nos ha marcado mal nuestro gusto. Como veníamos diciendo, la teología colombiana goza, pero el problema es que los gozos no son para apropiárselos, sino para dárselos, ¿no? Entonces, esto es la madurez, es soltar esto que no me conviene ahora para recuperar lo purgado. No para recuperar lo purgado a esto, sino para recuperar lo purgado yo, ¿no? Entonces, es como si te regalan un vestido muy caro o para nosotros, un traje muy caro, y estás trabajando en el taller todo engrasado y te pones el traje arriba de la grasa. No sirve. Primero tenés que lavarte, ¿no?
Entonces, eso mismo, hay que lavarse para recuperar esos gozos verdaderamente, ¿no? Y encontrar la plenitud, ¿no? Porque si no, quedás como esos arbolitos de Fujiyama, ¿no? Quedás chiquitito. Podría ser un árbol de 30, 40 metros y apenas tener 1,5 metros. Entonces, es ese el sentido que nos propone el santo, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Va muy rápido? No, bien, bien, bien. Cualquier cosa lo tienen ustedes por ahí, ¿no? A ver cómo es que hago ahora. Acá. Bueno, capítulo 8, en que se declara el primer verso de la primera canción y se comienza a explicar esta noche oscura. Esta noche que decimos ser la contemplación, dos maneras de tinieblas causa en los espirituales o purgaciones, sensitiva y espiritual. Y así la una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu, y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios, ¿no? Entonces todo esto es para ir disponiéndonos a la unión de amor con Dios. Ahora, si no te interesa, la noche no es tu camino. Si no te interesa unirte a Dios, no es tu camino. Lo mismo de su vida. Si usted quiere ir rápidamente al encuentro con el Señor, vaya por aquí. Si no, no es su camino. La primera purgación del sentido es noche amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación porque es horrenda y espantable para el espíritu, como luego diremos, ¿no? Número 3, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios y librarlos y ponerlos en el ejercicio de espíritu, en que más abundante y más libres de imperfecciones pueden comunicarse con Dios. ¿Ven? Entonces esto es ir abandonando y dejar que Dios nos purifique, dejar que Dios nos purifique, ponerse en sus manos para poder llegar a comunicarnos con Dios lo más perfectamente que podamos aquí en nuestra vida según nuestra condición, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? No se trata sino justamente de encontrarnos con Dios, nada más y nada menos, ¿no? Lo que hemos visto, cuando uno va caminando por las cosas de Dios, va como cambiando el interior, ¿no? Y aquí, en este número, creo que es el 3, dice, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado se han desaficionado en las cosas del mundo y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, aunque tienen algo refrenado los apetitos de las criaturas, porque podrán sufrir por Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás, al mejor tiempo, cuando más a sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales y cuando más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales las puertas y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían, ¿no? Entonces, otra vez, los principiantes están en el Tabor y Dios les pide que bajen del Tabor, porque hay que subir al Calvario, ¿no? Entonces, les corta el chorro. Yo de aquí quería darles acá un motivo de discernimiento. Fíjense qué dice. Dice,
ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y el gusto que allí han hallado, se han desaficionado de las cosas del mundo y aquí, y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, con que tienen algo refrenados los apetitos de las criaturas, con que podrán sufrir por Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás. Dios es el que va midiendo cuando el alma está preparada para la noche oscura, ¿no? Entonces, si uno no se dispone bien, no va a entrar en la noche oscura. ¿Por qué? Porque puede ser que en la noche oscura, puesta en la noche oscura, vuelva para atrás. Y para esto, Dios, cuando ve a un alma que puede soportar carga y sequedad, la pone en la purgación, pero si no, no, ¿no? Lo que siempre se dice, Dios no prueba, entre comillas, más allá de las propias fuerzas. Entonces, si uno descubre en algún momento, por los signos que nos va a dar el santo, que está en noche oscura, es porque la providencia divina, en su sabiduría, nos ha puesto en purgación. Por eso es importante ser pacientes, ¿no? Entonces, por eso después de decirnos la necesidad de la purgación, nos va a dar las características de la purgación, para que si cuando yo estoy en noche oscura voy a leer al santo, encuentre en el santo un maestro espiritual que me ayude a pacificarme y a ponerme en paciencia. Porque si yo después de ver los signos de la noche oscura coinciden con lo que me está pasando, es porque Dios ha visto que mi alma lo puede soportar. Por supuesto, siempre está la cuestión de la libertad, ¿no? De romper con la voluntad de Dios y hacer mi propio gusto. Eso es volver para atrás. O si no, quedarme en los brazos del Señor y bajar con Él del Tabor para poder subir a su debido tiempo hacia el Calvario. Y dicen, hallan por el contrario sin sabor y amargura en las dichas cosas que hacían, porque como he dicho, sintiéndolo ya Dios aquí algo crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desarrima del dulce pecho y abajándolos de sus brazos, los besa a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran novedad, porque se les ha vuelto todo al revés. Por eso decía que esta noche oscura es terrible, la del sentido, ¿no? Todo se les vuelve al revés, ¿no? El número 4. Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve, después que comienza, que a los demás, por cuanto están más libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los apetitos de las cosas del siglo, que es lo que se requiere para comenzar a entrar en esta dichosa noche del sentido. Entonces, todos aquellos que son más espirituales, que no son tan carnales, tan físicos, es más fácil que entren en la noche porque están liberados de ciertos gustos, ¿no? Pero aquellos que son más materialistas, más dados a la comida como yo, a la bebida como yo, es más difícil que entremos rápidamente a la noche del espíritu, porque primero tenemos que pasar por la purgación de los sentidos, ¿no? Entonces, dice en Números 11:5, ¿cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, ¿no? Cuando el pueblo, yendo hacia la tierra prometida, vuelve hacia atrás, ¿no? Vuelve hacia atrás. Entonces, el Dios nos va a poner en esta noche cuando verdaderamente podamos superarla. Aquí les voy a cambiar. Sí. Bueno, aquí les voy a compartir otro texto. ¿Alguna preguntita? Nada.
tenés el micrófono apagado, Lalo. Una pregunta sobre el arrimo, el concepto de arrimo. Yo, cuando era chiquito, María Walsh cantaba "Sin arrimo no me animo", porque ella era muy de San Juan de la Cruz. Y aquí, en ese bello pasaje que vos has mencionado, dice, los desarrima del dulce pecho. Claro. Esto, sacar los gustos, ¿no? Sacar los gustos. Casi seguro que les ha pasado, ¿no? A nosotros nos pasa, nos toca la campana para ir a rezar y, oh, tengo que ir a rezar. Y te dan una gana de que alguien me llame por teléfono, de que alguien toque el timbre, de bueno, me voy a ir porque tengo que hacer algo. Porque claro, no es fácil, no es fácil. No es fácil por esto, porque como te saca el gusto, al principio vas contento, ¿no? Cuando voy al banco voy contento, decía, ¿te acordás? El cadete. Bueno, al principio vas contento, pero después te quita el gusto y ya no es fácil. Ahora, quitarte el gusto significa que ya estás preparado. Te está provocando. Si sos cerrado, caprichoso, si la única manera que vas a la oración es por los gustos, entonces volvés para atrás, ¿no? Y ahí está la santa: el que no crece, decrece. Es horrible, porque ahí es el mal espiritual que te estás provocando, ¿no? Porque empezaste el camino. En cambio, si vos ves que a dónde te escondiste, amado, como le pasa a él en el cántico, en lugar de andar peleándose con Dios, se entrega, ahí sí, que voy de vuelo. Y por eso escribe todo esto, para acompañar a las almas, ¿no? Yo siempre digo, y bueno, no digo, sino que la mayoría de los padres que nos daban esto siempre decían: Santa Teresa te entusiasma y te ayuda a entrar en el castillo, primera morada, ¿no? Te ayuda a pasar de la primera morada a la segunda y te instala en la tercera. Y en la tercera te agarra la manito San Juan de la Cruz y te lleva hasta la séptima. Porque San Juan de la Cruz te va dando herramientas para que no desesperes y para que no vuelvas atrás. Entonces, ahora vamos al capítulo 9 y les propongo esto. ¿Lo están viendo o no? A ver. Ahora sí, ahora lo van a ver. No. ¿Por qué no lo ven? A ver. Hago bien mi trabajito, pero... Muy bien. Vamos aquí, capítulo 9. A ver dónde estamos. Capítulo 10. Capítulo 9. Capítulo 9. El santo titula "De las señales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva". Entonces, una vez que nos ha dicho la necesidad que tenemos de la noche y que de la noche es horrorosa y peor todavía la otra, ahora nos da ciertas señales. Entonces, número 1, porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados e imperfecciones, o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o indisposición corporal. Pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la tal dicha purgación o si nace de alguno de los dichos vicios, para lo cual hallo que hay 3 señales principales. En el número 2 nos da la primera señal. Así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas. Porque como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni hallar sabor. Entonces, fuiste a la oración, no encontraste nada en la oración, pero te comiste, te zampaste un sándwich de miga, de jamón crudo con rúcula y te fascinó, no es purgación. No estás en noche oscura, ¿no? Porque justamente la noche oscura
lo que te hace es sacarte los gustos, ¿no? Te pones un pedazo de sándwich y decís, ya ni le siento gusto, ni ganas tengo de comerme unas mollejas, ¿no? Bien hechas. Por esto mismo, porque estás en la noche. Entonces, si todavía le das al cinzano o al vodka, aunque no tengas el gusto en Dios, eso no es noche oscura, ¿no? Puede ser producto de tu desidia, de la tibieza, de algún pecado mortal o de un pecado venial recurrente que no pones el límite. Entonces, todas estas cosas son las que podrían estar provocando, ¿no? El que no tengo gusto en Dios, pero tampoco tengo gusto en las cosas, ¿eh? Esa es la primera señal. Vamos a la segunda señal que está en el número 3. Para que se crea ser la dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de razón de la tibieza es no se le dar mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios, de donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Cuando es puro humor, solo se va en disgustos y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que haya, el espíritu empero está pronto y fuerte. ¿Qué significa esto? Si, como a mí me han... A ver, el burro se mueve por la zanahoria. Estamos de acuerdo, ¿no? El burro se mueve por la zanahoria. Le sacás la zanahoria, no se mueve. Pero aquí se trata de que sacándote la zanahoria te sigas moviendo. Ahora, sin gusto. Te seguís moviendo por Dios. Por eso será una noche oscura cuando no tenés ganas, pero por servir a Dios lo haces, ¿no? Y es más, pensás que ese servicio que le das a Dios, como es desganado, porque no tenés gusto, a disgusto, no sirve y que fuiste para atrás. Pero en realidad estás creciendo porque estás madurando, porque en lugar de mirarte, lo estás mirando. En lugar de centrarte en vos mismo y en tus propios caprichos y gustos, estás saliendo y estás poniéndote en manos de Él. Ahí estás permitiendo que Él te baje del Tabor y te vaya subiendo al Calvario. En el número 4, porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los bienes y fuerza del sentido al espíritu, de los cuales, por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y vacío. Porque habiendo tenido el paladar hecho a esotros gustos sensibles y todavía tiene los ojos puestos en ellos, y porque también el paladar espiritual no está acomodado ni purgado para tan sutil gusto, hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por medio de esta seca y oscura noche, no pueden sentir el gusto y el bien espiritual, sino la sequedad y sin sabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba, ¿no? Y aquí el santo, a mi parecer, está un poco refiriéndonos a esto que ya vieron, ¿no? Primera subida, capítulo 11:4, cuando el santo dice: a un ave que está asida es lo mismo que esté esclavizada, asida, por un hilo delgado que por uno grueso. Entonces, la cosa es ir liberándose, dándole oportunidad a él
para que se haga fuerte, pero para hacerse fuerte hay que vaciarse, ¿no? Hay que darse del todo para que Él se dé del todo. Y aquí lo que decíamos antes de Santa Teresa, Camino de Perfección 4.2, regalo y oración no se compadecen. Para mí este numerito es muy importante, ¿no? Dice que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito que nos hace llorar nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo. Fíjense, por ahí no nos estamos educando bien, no nos estamos acompañando bien, tal vez sea justamente por el pecado original, y no nos estamos haciendo espaldas con espalda para animarnos a ser tales que justamente el bien se nos comunique, ¿no? Se nos comunique. Y para esto, si me permiten, tengo un videíto. Algo práctico, ¿les parece bien? ¿Lo puedo pasar? Muy bien. Entonces, vamos al videíto. A ver cómo hago ahora. Aquí, compartir. Dejar de presentar. Vamos a un videíto. Este señor se llama Chris Pratt. Ese es uno de los actores de moda. Y este señor nos cuenta así cuando prueba el dulce de leche. Hello, Chris Pratt here. Talking about Avengers War. I'm going to try Argentinian dulce de leche. I've never had this before. It's oh man. Wow. That's very good. It's rich. This is so good. Wow. It can't possibly be good for you because it's way too tasty. ¿Vieron? Este señor engordó mucho y entonces tuvo que hacer dieta para aparecer en las películas de Disney y dice, esto es muy rico para ser saludable. ¿Te das cuenta? Es esto que nos propone el santo, ¿no? Dice que a tanto llega, a ver, ¿cómo era esto? A ver. A veces me pierdo. Ahí está. Que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito que nos hace llorar nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo, ¿no? Ese es lo mismo, ¿eh? Este Kritpadi, si esto es rico, a una señora en Rosario, la cocinera, a veces yo le llevaba, me compraba galletitas y me decía, esas galletitas son muy ricas, seguro que tienen azúcar o grasa y usted tiene que adelgazar. Igual, no me dejaba comer, igual. Se te estraga el gusto. Nuestro gusto que está preparado para Dios, tal vez, digo yo, por el pecado original, por el pecado que reina, por la envidia del demonio, ha estragado nuestro gusto. Y por eso necesitamos limpiarnos la boca. Viste que estás en el casamiento de un familiar y a mitad de la noche te dan lemon jam para que te limpies la boca y puedas seguir comiendo. Igual, ¿no? Las bebidas también son para limpiar el gusto, para sentirle el gusto a todas las cosas. Igual. Padre, desde ya les digo que los ejemplos no nos están ayudando para nada. Bueno, Katy, me parece que necesitamos purgación. Porque si todavía nos duele un poco es porque no estamos en noche oscura.
Aunque acá acaba de decir el santo que los ojos tienen puesto todavía, ¿no?, en las cosas, porque bueno, han perdido el gusto, pero tienen memoria de ellos, ¿no? Y eso es, ahí entra la cuestión también de la esperanza en la subida, ¿no? Si Dios me ha puesto en la noche, tengo esperanza de que me va a sacar, ¿no? Esto es sumamente importante. Una preguntita más técnica. La Sí. noche es intermitente, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Porque es cierto que en algunas almas va y viene, pero aquí, por ejemplo, un poquito más adelante, cuando habla de las tentaciones, dice que duran mucho tiempo, ¿no? De ciertas tentaciones para ciertas almas duran mucho tiempo. Y de hecho, uno podría ver a Santa Teresita en una noche continua, ¿no? Hay una lectura de Santa Teresita en una noche continua, ¿no? Ella dice muchas veces, no sé lo que es la alegría, no sé qué voy a hacer en el cielo, porque estoy acostumbrada a sufrir, ¿no? Nos matamos nosotros de risa en la película esa Terés, cuando Teresita dice, je sufre, je sufre. Entonces, cada vez que alguien nos dice algo, algún superior te dice algo que no nos gusta, lo decimos mutuamente, je sufre, je sufre. A Ricardito le digo mucho, je sufre, Ricardito. Pero bueno, es eso, ¿no? Sí, es cierto, hay etapas que uno va y viene, cuando ve que el alma no puede progresar, la bajará, ¿no es cierto?, para que se fortalezcan los gustos, para que se reanime, pero bueno, hay opiniones al respecto. Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Sí. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Yo le quería preguntar, en la señal esta de que hago las cosas por gusto a Dios y uno no siente ese sabor, ¿cuál sería la diferencia entre hacer las cosas por deber? Porque ya que estamos con los ejemplos, le digo, bueno, yo soy ama de casa y muchas veces me pasa que no tengo ganas de cocinar y sé que mi esposo y mi hijo se tienen que alimentar bien, entonces lo hago y a veces incluso reniego, pero lo hago. Y a la hora de bendecir, realmente estoy agradecida de haber tenido comida para cocinarles a un menú, por ejemplo, que no siempre es el caso. Pero el hecho ¿cuál es la diferencia entre hacerlo por deber, porque sé que lo tengo que hacer, y la diferencia de hacerlo con esa sequedad por el gusto de Dios? ¿Cuál sería la diferencia? No sé si me explico. Claro, mira, el mundo actual te diría, hacé la tuya. Siempre estás mirando a los demás, nunca te mirás a vos misma. Siempre estás complaciendo a los demás, nunca te complaces a vos misma. Eso es lo que te dice el mundo actual. Pero en realidad el santo, a mí me parece, y por ahí soy un poco bruto en decírtelo, pero vos vivís con amor puro para tu esposo y para tu hijo, porque te olvidás de vos misma. No hay nadie que tiene el mayor amor, dice el Señor, es dar la vida por el amigo. Entonces, vos estás saliendo de tu comodidad, de tu gana de arrancarte la cabeza o de irte a bañar, porque, bueno, las salchichas, mejor que sean salchichas con tomate o con unas papas en lugar de comprar una salchicha sola con un pedazo de pan, ¿no? Entonces, eso es amor puro, ¿no? Entonces, el voluntarismo, ¿qué sería? Que a la mañana siguiente tu nene se levantó mal y te contestó feo y vos le dijiste, viste, yo ayer te cociné salchicha y vos me pagás mal. Y se lo decís hoy, mañana, pasado mañana, cuando tiene 14, cuando tiene 20, cuando tiene 30, ahí es voluntarismo. ¿Me entendiste? Porque si lo haces por amor, con que coman tu comida ya te sentís complacida. ¿Va bien? Entonces eso. Pero sí, el voluntarismo también hay, ¿no? Y más
Eso es lo bueno del tiempo que hemos abandonado, porque el tiempo que hemos abandonado era muy voluntarista. Todo lo tenías que hacer porque lo tenías que hacer. Porque siempre estabas mirando que alguien te iba a decir que eras un vago, un atorrante, que no hacía bien las cosas, que era una mala madre, porque alguien te la iba a sacar. Eso ya ahora, como cada uno hace lo que quiere, ya no está más, gracias a Dios. Pero se va al extremo en donde pareciera que el individuo es el que marca la cosa, ¿no? El principiante, sus gustos es el que maneja la relación con Dios, ¿no? Pero otra vez, a causa del pecado, lo que le pasa a Chris Pratt, ¿no? Todo lo de Dios nos parece sin gusto, ¿no? Entonces a Chris Pratt lo que le pasa es que el pobre come dulce de leche y engorda, y por eso dice, esto es rico, por lo tanto, no es saludable, dice para colmo, ¿no? Claro, no es saludable por ahí porque es un gordo chancho y tiene que estar, como él es como la Luli Salazar, que trabaja con el cuerpo, tiene que estar bien musculoso, flaco, porque si no, no lo van a contratar en Disney para poder salir en la televisión. Padre, qué bueno que queda grabado, ¿no? Bueno, Así le muestro a mi esposo. Lo están viendo. Pero ¿es verdad o no es verdad que trabaja con el cuerpo este hombre? A mí me parece que sí, porque de actor mucho no tiene, ¿no? Bueno, entonces, que ya como siempre se me va el tiempo en comentarios. Sigamos por acá. Estamos entonces en el capítulo 9, ¿no? En donde nos va dando ciertas señales de esto, ¿no? Pero como digo, cuando estas sequedades provienen de la vida purgativa, del apetito sensible, aunque el espíritu no siente al principio el sabor por las causas que acabamos de decir, siente la fortaleza y brío para obrar en la sustancia que le da el manjar interior, el cual manjar es principio de oscura y seca contemplación para el sentido, la cual contemplación, que es oculta y secreta por el mismo que la tiene, ordinariamente, junto con la sequedad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular y tener gana de pensarla. Y así, y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quitar, descuidando de cualquier obra interior y exterior, sin solicitud de hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicadamente aquella reflexión interior, la cual es tan delicada que ordinariamente, si tiene gana o cuidado en sentirla, no la siente, porque como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido del alma, que es como el aire que queriendo cerrar el puño se sale. Entonces, utilizando el ejemplo, ¿no? La mamá, por amor puro, se mueve a hacer con la comida aunque no quiere. Y aquí, por amor puro, se mueve a hacer oración. Pero el amor puro no es propio, sino que Dios lo va infundiendo en la noche oscura. Mientras que parece que no pasa nada, Dios se va dando. De tal forma que a pesar de que no tiene ganas, va, porque hay algo que lo mueve. Y si presta atención y se queda quieto, eso, ¿no? Se aquieta, de quietar, si se queda quieto, si se la banca, va a sentir cómo crece el amor de Dios en él, ¿no? La tercera señal de que estamos en noche oscura, dice número 8, como aquí comienza Dios a comunicarse, no ya por el sentido, como antes hacía, por medio del discurso, la meditación que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro en que no cae discurso sucesivamente, comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no alcanza los sentidos de la parte inferior,
exteriores ni interiores. De aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie ya de ahí en adelante. Porque claro, ya ha sacado la meditación, es pasiva, Dios se está dando. ¿Cómo tienen que moverse los espirituales en esta noche oscura? Primero, padecen los espirituales grandes penas, no tanto por las sequedades que padecen, como por el reto que tienen, que van perdidos en el camino, pensando que les ha acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no hayan arrimo ni gusto en cosa buena. Número 3. Los que de esta manera se vienen, conviéneles que se consuelen perseverando en paciencia, no teniendo pena. Confíen, la fe, ¿no? Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan. Punto 4. Aunque les parezca claro que no hacen nada y que pierden tiempo, y aunque les parezca que por su flojedad no tienen ganas de pensar allí nada, que harán en tener otra vez paciencia y en perseverar en la oración sin hacer ellos nada. Solo lo que aquí han de hacer es dejar el alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, no teniendo cuidado allí de qué pensarán y meditarán, contentándosele solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, y estar sin cuidado y sin eficacia y sin gana de gustarlo, de sentirle, porque todas estas pretensiones desquietan y distraen el alma de la sosegada quietud y ocio suave de contemplación que aquí se da. Este número 6, que me parece muy importante, contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios que si la dan lugar, inflama al alma en espíritu de amor. Según ella da a entender en el verso siguiente, es a saber, con ansias, amores inflamados. Otra vez, contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, que si la dan lugar, inflama al alma en espíritu de amor. ¿Esto qué significa? Que si yo lo permito, porque Dios me ha puesto en noche oscura y se me va dando, si yo no vuelvo para atrás, Él se va dando secreta y amorosamente, ¿no? Eso es contemplación. Infusión, ¿no? Se va metiendo adentro, se va dando, se va regalando, ¿no? Esto es muy importante. ¿Quieren que paremos acá? Podemos seguir un ratito para terminar el libro. ¿Qué les parece? Libro primero. Paramos por hoy. Bueno, sí. Paremos por hoy y seguimos entonces la próxima. Acuérdense de Chris Pratt. El dulce de leche. Muy bien. Muy bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Juan ruega por nosotros. Bueno, un gusto. Amén. Miércoles, terminamos el viernes, ¿eh? Muchas gracias, Padre. Llegamos a la aurora, entonces, después de la noche oscura. Piensa en otro género de ejemplos para el... ¿Por Porque qué? yo estoy en fiesta y todos esos ejemplos me hacen la noche más amarga. Entréguese a la purgación, entréguese a la purgación. Adiós. Chao. Gracias. Gracias.